Nos encontramos acá reunidos en la parroquia La Ascensión del Señor en este tercer domingo del tiempo ordinario y hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo del 12 al 17. Yo simplemente quisiera que resolviéramos la siguiente pregunta: ¿las oportunidades llegan? Y nosotros tenemos que estar atentos a las oportunidades que llegan, o las oportunidades se crean. Para ello debemos de tomar la primera parte del Evangelio. Dice: al enterarse Jesús de que Juan el Bautista había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Si ustedes cogen el mapa de Israel, descubren que en la época de Jesús está dividido en tres secciones. En la parte de arriba es Galilea, en la mitad Samaria y en la parte de abajo Judea. Juan el Bautista predicaba en Judea, es decir, en la parte sur de Israel. Y Jesús es de la parte norte de Galilea, de una población nazarena. Cuando él escucha que Juan el Bautista ha sido encarcelado, regresa a su tierra, regresa al norte, regresa a Galilea. Y a renglón seguido dice que va a Nazaret, seguramente a despedirse de su mamá, y se establece en Cafarnaúm. ¿Por qué Jesús se va de Nazaret, que es su tierra, donde está su gente, donde está su señora madre, para desplazarse a Cafarnaúm, donde realmente pues no tiene a nadie, e ir a vivir de arrimado en la casa de Pedro? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sale de Nazaret a establecerse en Cafarnaúm, donde no tiene raíces y donde va a vivir de arrimado en una casa de un señor que apenas conoce? Para ello tenemos que mirar qué es Nazaret y tenemos que mirar qué es Cafarnaúm. En la época de Jesús, Nazaret es una población de media petaca. Una veredita ahí de 200 casas, póngale unas 500, 600 personas, que estaban cerca de una gran ciudad, una prestante ciudad llamada Séforis. A 5 kilómetros estaba Nazaret de Séforis, pero Séforis era una ciudad grecorromana de un esplendor aterrador, tanto que era la capital de Galilea. Y estos judíos vivían en Nazaret, en un pueblucho, en una pobreza aterradora. Seguramente muchos no querían ir a Séforis a trabajar o a tener contacto con estos paganos por la realidad que ellos vivían. Ellos preferían aguantar hambre, estar en esa pobreza extrema, que poder asociarse a estos grecorromanos y hacerse así impuros. Y ahí tenemos entonces la razón por la cual Jesús pasa de Nazaret a Cafarnaúm. Pasa de Nazaret porque Nazaret no tiene ninguna perspectiva, no tiene ninguna posibilidad. Mientras que se va a Cafarnaúm, una ciudad que queda cerca al mar de Galilea o de Tiberíades, donde pasaba una vía muy prestigiosa llamada la Vía Maris. Vía, camino, maris, del mar, es un genitivo. Maris, la vía o el camino del mar. Y esa es una vía que ustedes lo pueden buscar por internet ahorita, pues lo pueden buscar por internet, y es una vía que unía Europa, pasaba por Turquía, luego se va por Siria, baja por Palestina, lo que hoy es Israel, y llega a Egipto. ¿Qué pasaba? Esa vía tan prestigiosa era la manera como los romanos sacaban comida de Egipto, porque Egipto era el granero del imperio, y sacaban comida para alimentar a esas provincias que estaban en ese sector, aunque ellos también sacaban comida por la parte del mar. ¿Y qué hace la vía? Entonces la vía Maris llega a Cafarnaúm, pasa por Tiro, Sidón, llega a Cafarnaúm. Escuche, esa vía Maris llega a Cafarnaúm, es decir, que en Cafarnaúm se encontraban todos esos negociantes, todos esos comerciantes. Era una población bastante prestigiosa, y luego pasaba al Monte Carmelo y se iba bajando la vía Maris por la ribera del Mar Muerto hasta llegar a Egipto.
Luego Cafarnaúm se abre todas las posibilidades. En Cafarnaúm hay comercio, en Cafarnaúm hay prestigio, en Cafarnaúm se encuentran diferentes culturas y diferentes personas donde el mensaje se puede expandir. ¿Cómo estas personas en el siglo I se hacían conocer? ¿Cómo estas personas en el siglo I podían alcanzar su fama? A través de los puertos. Entonces Jesús lo que hizo fue pasarse a Cafarnaúm, y si ustedes miran bien se va hacia Tiro y Sidón, todo es puertos. De ahí no salió Jesús, y su fama y su prestigio se riega por todas partes. ¿Qué son los puertos? Lo que hoy es la Internet. ¿Qué son los puertos? Lo que hoy son los medios de comunicación social. Entonces, ¿Jesús qué hace? Cuando muere o cuando arrestan a Juan el Bautista, y él conoció a Pedro y seguramente establecen una relación ahí muy somera, y Pedro le dice, pues imagínate, yo tengo una infraestructura, una microempresa allá en Cafarnaúm, tengo una casa grande, si quieres algún día vas, te pasas allá un veranito. Y Jesús que dijo, uy, aquí se me apareció la Virgen. Mire cómo es de intuitivo. Claro, cuando arrestan al Bautista, pues los discípulos se riegan. ¿Y qué hacen los discípulos del norte? Pues seguramente dialogan y suben, y ahí es donde Pedro seguramente le dice a Jesús, bueno, acuérdese pues que quede invitado a la casa. Y Jesús se va para la casa y le dice a María, me voy. Y María dice, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Para dónde vas? Voy, que conocí un amigo por allá en Cafarnaúm, me voy a ir a vivir allá. Pero ¿cómo se te ocurre? Mira que aquí tienes la arepita caliente, tiene los huevitos, yo le organizo la ropita cuando se daña, tiene su camita, ¿usted para dónde va? ¿Cómo me va a dejar aquí sola? Y él le dijo, me tengo que ir. Pero ¿cómo? Ya tu padre seguramente ya ha muerto. Bueno, muchas cosas tenía o dejaba anclado Jesús a Nazaret, y Jesús hace una ruptura en Nazaret, abandona a su madre, lo cual yo creo que fue muy difícil para él, abandona a su madre y se traslada a Cafarnaúm a abrir posibilidades en una población desconocida por él y a vivir de arrimado en una persona que medio estaba conociendo. Conclusión: ¿las oportunidades llegan? No, las oportunidades se crean. Y eso nos lo está diciendo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Él pudo haber brillado en Nazaret? Sí. Pues siendo Hijo de Dios pudo haber brillado en Nazaret, pero no. ¿Por qué? Porque las oportunidades no llegan. Las oportunidades hay que crearlas. Y cuando uno tiene conciencia de su entorno, cuando uno sabe lo que tiene a su alrededor, es cuando uno sabe aprovechar las cosas y hacer que confluyan las cosas a beneficio de uno, y de esta manera se generen las oportunidades. Las oportunidades no llegan. Todos tenemos que crear oportunidades. Oiga pues, si eso lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, pues nosotros ¿por qué no asumimos esa enseñanza de descubrir que en la vida a veces hay que hacer decisiones radicales, hay que tomar decisiones radicales para poder desarrollar las oportunidades de la vida? Y mire que la gente comienza siempre con eso. Ay, pero es que mire, si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar, hubiera salido adelante, tuviera una carrera. Mentiras, eso es mentiras. En ese momento de pronto las circunstancias no se te dieron, pero hoy ¿por qué no estudias? Ay, pero ¿cómo yo voy a estudiar ya a estas alturas? ¿Cómo se le ocurre? Yo ya ni veo. Ah, por eso. Entonces ya usted saca todas las excusas que tiene, que ya no tiene tiempo, que quién va a atender a los nietos, que es que mire que usted tan vieja, que tan viejo. Es decir, no quieres avanzar. Hay personas que dicen, ay, ¿qué será lo que el Señor me libró que no me quiso dar ese trabajito? No se engañe, no diga bobadas. Ese trabajo seguramente tiene un perfil el cual usted no cubrió. Entonces, ¿usted qué tiene que pensar?
¿Qué es lo que la sociedad está pidiendo? ¿Cuál es el perfil que se está haciendo hoy a través de las competencias? Y si yo estoy cumpliendo esos perfiles o no. Para eso yo tengo que estar capacitándome, actualizándome, preparándome constantemente, porque si no yo me atraso. Entonces yo tengo que estar al orden del día, estar leyendo, estar investigando para mantenerme competitivo en una sociedad que vive cambiando cada día y que yo necesito llenar perfiles frente al mismo y teniendo valores agregados. ¿Ve? Pero la gente se engaña a sí misma. Miren las oportunidades que ustedes tienen en la vida. Ustedes se consiguen una pareja, dos cerebros pensando una misma realidad. ¿Y por qué no son exitosos? ¿Ve? Mire que la gente no aprovecha esa oportunidad. Usted se consiguió una mujer, usted se consiguió un hombre. Son dos cerebros distintos pensando una misma realidad. Pero ¿por qué no compaginan? ¿Por qué no tienen los proyectos comunes? ¿Por qué no miran hacia adelante una realidad? ¿Por qué no son exitosos? ¿Por qué no se han formado con una mentalidad extraña? Que el hombre tal cosa, que la mujer tal otra, y eso se desarrolla una cosa aterradora, que ya la mujer tiene los mismos derechos de los hombres, y eso se vuelve un problema. Mire que ustedes tienen hijos. ¿En qué momento ustedes ven a sus hijos como inversión? En ningún momento. Y mire que les han dicho que si ustedes tienen más de un hijo ya son pobres. Al contrario, si usted solo tiene un hijo es pobre. Y le voy a decir por qué. Porque está papá y mamá. Papá, mamá tiene un hijo. Papá, mamá van a desaparecer. ¿Cómo queda el niño? Solo. ¿Qué posibilidades va a tener ese muchacho para salir adelante? Muy difícil. Es que está solo. ¿Ven? Un hijo único cierra posibilidades. Porque un hijo único tiene que defenderse. O se tiene que pegar a los primos como una garrapata o a los amigos por ahí. Pero un hijo único, eso empobrece. Mientras que si usted mira a sus hijos como inversión, usted tiene 5 hijos. Esos muchachos y muchachas van a crecer. Como yo les enseñé a que son hermanos, que se tienen que ayudar, que se tienen que apoyar, como nos tocaba a nosotros. Nosotros crecíamos y íbamos a una fiesta y nos poníamos la camisa del hermano mayor. Y él que decía nada. Y después uno compraba la de uno y él se la ponía. Todos comíamos de la misma olla, arroz con frijoles. No había ningún problema. Es decir, todo lo compartíamos. Piénselo y verá. Porque todo era de todos. Aunque se trataba de manejar cierta individualidad, todo era de todos. Piénselo y verá que así era la vida. Hoy no. Hoy es el único muchachito que tiene su única pieza, en cambio que nosotros teníamos que dormir con otro hermano o con 2 o 3 hermanos en la misma pieza. Que no cabíamos, como éramos tantos. Tanto que nos daban la comida por fichos. Éramos muchos. Hoy, entonces, ¿qué pasa? El que tenga 5 hijos y el que se ayuden y que se miren como hermanos y que papá y mamá los manejen como inversión es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque el hijo mayor va a tener sus amigos, el otro hijo sus amigos y así sucesivamente todos van a tener sus amigos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el menor esté saliendo, el hijo mayor que tiene sus contactos y su gente conocida va a poderle ayudar al menor, el de la mitad va a poder ayudarle al otro. Es decir, van a poder ayudarse porque tienen forma de ayudarse, porque tienen distintas conexiones. ¿Sí ve usted? Tienen más posibilidades. Entonces, mira que este muchacho ya terminó el bachillerato, necesita trabajar, ve, mira, por allá yo conozco un señor, dame la hoja de vida, a ver, yo se la doy, entonces, ve, y así es como se va manejando. Cuando yo tengo a mis hijos como inversión y los manejo como una empresa, yo salgo de la pobreza. Mientras que si yo tengo un hijo, claro que el muchacho puede decir, o el papá puede, no, porque mi hijo tiene 16 años, 14 años, todavía no, pero espere que tenga 25 para que lo vea. Espere, es que todavía la vida no le ha llegado.
Cuando uno tiene 25, 30 años, ahí es donde necesita uno ¿quién? Entonces, ¿quién me va a cuidar el hijo? ¿Quién me va a ayudar en tal cosa? Entonces usted se enfermó, ¿quién lo va a atender? Comienza un montón de cosas a jugar. Yo, gracias a Dios, tengo una familia numerosa. Yo a veces llamo a un hermano y no puede, entonces llamo a otro. A veces le pido el favor a uno y no le encontré de buen genio, entonces llamo al otro. Tengo posibilidades. Pero imagínate donde yo hubiera sido solo, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Yo digo, ay Dios santo, ¿a quién llamaría yo? No, en cambio que con el teléfono, me vas a colaborar en esto. No puedo, estoy muy ocupado en la reunión, y me con el otro, sí, ya voy para allá. Ah, magnífico, qué rico tener una familia grandota. Pero uno con un solo hijo o un solo hermano, más adelante, ¿quién le va a ayudar a uno? Hasta para prestarle plata necesita uno. Por eso las oportunidades hay que crearlas, y nosotros tenemos que crear las oportunidades, porque las oportunidades no vienen. Todo se nos da, pero necesitamos un cerebro para poder hacer que las cosas den hacia nuestro beneficio, que fue lo que hizo Jesús. Termino con esto. Mire usted, si quiere me hace caso en esto. Ahorita por la noche se va para su casa, se cierra en su habitación o en el baño, se quita la ropa, como Dios lo mandó el mundito, y coge un espejo y se mira por todas partes. ¿En qué parte de su cuerpo dice que usted tiene que ser pobre? ¿Dónde usted tiene una marca que tiene que ser pobre? Mañana me hace el favor y se saca sangre. Y le dice ahí, por favor, búsqueme ahí donde dice que yo soy pobre. Ninguna parte. Lo mismo podemos decirle a los ricos. Quítese la ropa y analícese. Pues quítese la ropa usted mismo allá en su casa, en su pieza, y hágase el examen usted solito. Y mire a ver en qué parte dice que usted tiene que ser rico. Y sáquese sangre y diga dónde tiene que ser rico. En ninguna parte, solo en la educación. Lo que diferencia a un rico de un pobre es la educación. Entonces mire, si yo le entrego 100 pesos a un rico, el rico inmediatamente dice, ¿cómo los voy a invertir? Si yo le entrego 100 pesos a un pobre, el pobre se siente rico, entonces empieza a gastar más de lo que tiene. Mientras que el pobre me da 300 de ganancia, el rico me da 300 de ganancia, el pobre me da 300 de deuda. Ese es el problema. Educación. Piense eso. ¿Por qué las casas de los ricos son más bonitas que las casas de los pobres? La construyen con el mismo cemento. ¿O los ricos de dónde sacan los cementos? De la misma parte que el pobre. Consiguen otros adobes, consiguen los mismos adobes que el pobre. El mismo maestro de obra que le hace la casa al rico es el mismo maestro de obra que le hace la casa al pobre. ¿Pero por qué queda fea la casa del pobre? Por falta de educación. Mientras que el rico tiene una mentalidad de utilizar los espacios y que sean armoniosos y agradables, el pobre, hágale eso, que yo no tengo plata, entonces coja por aquí, coja por allá, pero eso se ve horrible, no importa, es que yo no soy pinchado, es que yo soy pobre, entonces ya queda ese ordinario. Y por eso es que quedan esas casas, con el mismo material, porque, a ver, dígame usted los ricos, ¿de dónde sacan el cemento? ¿De dónde saca el pobre? ¿De la misma parte? Son los mismos adobes, es el mismo maestro de obra, tiene que desarrollar los mismos planos, pero ¿cuál es la diferencia? La educación. Mientras que el rico analiza que los espacios sean agradables y bien distribuidos, el pobre como caiga. Entonces, el mismo adobe se ve feo, el mismo cemento se ve feo, las mismas tejas se ven feas, simple y llanamente porque no hay educación, no hay formación. La pobreza está en la mente, y por eso los invito a que sustituyamos esta realidad, busquemos en nuestras posibilidades cuáles son las oportunidades que tenemos y saquemos adelante la vida. Aquí nadie tiene que ser fracasado, todos nosotros podemos ser exitosos.
Lo único que necesitamos es potencializar lo que tenemos. Y tenemos mucho para salir adelante. Pero con esa mentalidad de pobre que nos han metido, es lo que nos está perjudicando para poder salir adelante y construir una mejor realidad. ¿Las oportunidades llegan? No, se construyen. El Señor esté con vosotros.